En el ejercicio 1 nos piden probar que la rapidez del disco está dada por esta ecuación. Nos dan esta gráfica. En esto vemos que las fuerzas que actúan en Y, la suma de las fuerzas que actúan en Y es igual a 0. Y vemos que está la tensión y el peso. Es decir, 0 sería igual a la tensión menos la masa por la gravedad, que es el peso. Y eso nos daría que la tensión es igual a la masa por la gravedad. Luego vemos las fuerzas que actúan en el eje X, que serían las que están en la dinámica circular. Tendríamos que la fuerza centrípeta es igual a m por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta es igual a la tensión, ya que le está jalando. Y la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, que sería r. Ahora simplemente lo reemplazamos. Tenemos el valor de la tensión, que es m por g. Así que lo reemplazamos m por g y luego despejamos la velocidad. Mandamos m a dividir, a r a multiplicar y como está al cuadrado pasa a la raíz, lo cual nos saldría algo igual a lo que nos daban y así sería demostrado. Pregunta 2. Si una curva con un radio de 88 metros está perfectamente peraltada por un automóvil que viaja a 75 km por hora, ¿cuál debe ser el coeficiente de fricción estático para que dicho automóvil no derrape cuando viaje a 95 km por hora? Bueno, principalmente lo que tenemos que hacer es hallar como tal el ángulo de peralte. Para este caso lo que hice sería hallar lo que sería la tangente, usarlo después. Bueno, como tal sabemos, cuando está perfectamente peraltada dice que la velocidad es de 75 km por hora, que equivalente en metros por segundo sería 20,83. ¿Pero qué quiere decir perfectamente peraltada? Básicamente lo que va a significar es que el auto no va a necesitar una fricción como tal para mantenerse presente en la curva, dado que la componente horizontal de la fuerza normal es suficiente para que se genere lo que es la aceleración centrípeta. Bueno, para este caso lo que haríamos es usar la fórmula de velocidad es igual a la raíz del radio por la gravedad multiplicado por la tangente del ángulo. Si esto lo transformamos de otra forma sería tangente del ángulo sería igual a velocidad al cuadrado sobre radio por gravedad. Y aquí es donde aplicamos los datos. Como tal, la velocidad que es 20,83 elevado al cuadrado sobre 88 que son metros multiplicado por la gravedad que es en 10. Esto nos da que la tangente del ángulo sería 0,49. Luego lo que hacemos sería ya usar lo que es el dato de 95 km por hora, dado que en este caso ya no está peraltada, pero sí ejercen la fricción como tal. Y lo que hacemos es hallar el coeficiente de fricción mediante la siguiente fórmula. Pero antes de eso sería hablar que la velocidad máxima que nos dan ahora es de 95 km por hora, que en metros por segundo sería 26,39 metros. Bueno, la fórmula que usaríamos sería velocidad máxima es igual a la raíz cuadrada de, entre paréntesis, mu estático más tangente del ángulo sobre 1 menos mu multiplicado por la tangente del ángulo. Todo esto multiplicado por lo que sería el radio por la gravedad. Si esto lo transformamos sería de esta forma. Velocidad máxima al cuadrado sobre radio por gravedad es igual a lo que mencioné anteriormente. Bueno, aplicando los datos como tal, nos daría que 26,39 elevado al cuadrado sobre 10 por 88 es igual a mu más 0,49 sobre 1 menos mu por 0,49. Esto pasa a ser lo que sería 0,79 menos 0,39 mu es igual a mu más 0,49. Esto se convierte en 1,39 mu es igual a 0,30. Esto nos daría como resultado que nuestro mu va a equivaler a 0,215, pero redondeándolo sería 0,22. Y esa sería la fricción estática necesaria para que dicho móvil no derrape cuando viaja a 95 km por hora. El ejercicio 3 nos dice que una partícula gira en un círculo horizontal de 2,9 metros de radio. En un instante particular su aceleración es de 1,05 metros por segundo al cuadrado, en una dirección que forma un ángulo de 32 grados con su dirección de movimiento. Nos piden determinar su rapidez en ese momento y también 2 segundos después, suponiendo que la aceleración tangencial es constante.
Bueno, tenemos los datos que el radio es 2,9 metros, la aceleración es 1,05 metros por segundo al cuadrado y el ángulo de 32 grados. Bueno, primero nos enfocamos en la aceleración centrípeta, que es la que empuja hacia el centro del círculo. Como el ángulo de 32 grados nos los dan respecto a la línea en movimiento, usamos la función seno para poder hallar esta componente, lo que resolviendo nos da de 0,556 metros por segundo al cuadrado. Una vez hallando este dato, usamos la fórmula clásica de la aceleración centrípeta, que sería igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. Bueno, resolviendo con esta fórmula tendríamos que la velocidad en ese momento sería 1,27 metros por segundo. Ahora, después de la rapidez, después de 2 segundos. Bueno, para esto necesitamos saber que la fuerza está acelerando la partícula hacia adelante en su trayectoria. Para eso calculamos la aceleración tangencial usando el coseno de 32, lo que nos da 0,890 metros por segundo al cuadrado. Bueno, en el problema nos permite asumir que esta aceleración se mantiene constante. Así que a partir de aquí es como si estuviésemos resolviendo un problema de MRV. Por eso usamos la fórmula velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Resolviendo nos da que la rapidez después de 2 segundos es igual a 3. Bien, el ejercicio 4 nos dice que un ciclista de 65 kilogramos de masa, incluyendo la bicicleta, viaja hacia abajo de una colina de 6 grados con una rapidez estable de 6 km por hora a causa de la resistencia del aire. Nos dicen cuánta fuerza debe aplicar para ascender la colina con la misma rapidez y la misma resistencia del aire. Bueno, de datos tenemos que la masa es 65 kilogramos, el ángulo es 6 grados y la velocidad es 6 km por hora. Bueno, primero en el paso 1 tenemos que cuando el ciclista baja a velocidad constante, la componente de su peso que lo jala hacia abajo por la pendiente se equilibra perfectamente con la fuerza de resistencia del aire que lo frenaría. Bueno, tenemos la componente del peso que sería masa por gravedad por el seno del ángulo y la resistencia del aire. Como la fuerza neta es cero, tendríamos esto. Y ahora analizando para la subida de la colina. Sería prácticamente lo mismo, solo es que añadiríamos la fuerza y tendríamos que la fuerza es igual a masa por gravedad por seno de teta más la resistencia del aire. Como último paso tenemos que la fuerza es igual a masa por gravedad por el seno de teta más masa por gravedad por el seno de teta. Reemplazando y resolviendo todo nos da que la fuerza sería de 133.17 Newton. Ya, bueno, esta es la solución del grupo 3, los cuales nos igualan los ejercicios 5 y 6. En el ejercicio 5 nos dice que consideremos que el coeficiente de fricción cinemática entre el M1 y el plano de la figura número 2, la cual se puede ver en este cuaderno, es de 0,15, que la masa 1 es igual a la masa 2, que es igual a 2,7 kilogramos. Conforme el bloque M2 se mueve hacia abajo, el bloque M1 se va a ir moviendo hacia arriba. Nos pide que determinemos la aceleración de M1 y M2, dado que el ángulo de inclinación es igual a 25 grados. Bueno. Primero analizamos las fuerzas de cada bloque de manera separada. Hacemos el DCL de cada uno.
del TCL del bloque M1 nos da que la normal es igual a la masa 1 por la gravedad por el coseno de teta. Del TCL del bloque 2 nos da que la fuerza resultante 2 es igual a la masa 2 por la aceleración, que sería igual al M2 por la gravedad menos la tensión. Nos da que la fuerza cinética es igual a OK por la masa por la gravedad por el coseno de teta. Esta es nuestra segunda ecuación, que es la tensión menos el M1 por la gravedad por el seno de teta menos el UK M1 por la gravedad por el coseno de teta es igual a la masa 1 por aceleración. De esta forma, sumando la ecuación 1 y la ecuación 2, nos da que la gravedad multiplicado por 1 menos el seno de teta menos el UK coseno de teta es igual a 2 veces la aceleración. Ahí ya reemplazamos con los valores. La gravedad 10, el seno de teta es igual al seno de 25, el coseno de teta al coseno de 25. Realizando estas operaciones básicas nos da que 2,207275 es igual a la aceleración de esta forma, con cifras significativas y redondeando nos da que la aceleración es igual a 2,21 metros por segundo al cuadrado. En el ejercicio número 6 nos dice que un bloque de 25 kilogramos está unido a una cubeta vacía que pesa 1,35 kilogramos mediante una cuerda que pasa por una polea sin fricción. El coeficiente de fricción estático entre la mesa y el bloque es de 0,450, el coeficiente de fricción cinética entre la mesa y el bloque es de 0,320. En la cubeta se le va a agregar gradualmente arena hasta que el sistema apenas comience a moverse. Nos pide que calculemos la masa añadida a la cubeta y calcular la aceleración de este sistema. Como en el ejercicio anterior, también vamos a hacer su DCL de manera separada del bloque y la cubeta. Ponemos sus fuerzas y nos da que la fuerza cinética máxima es igual al coeficiente estático multiplicado por la normal, que sería 0.450 por 280, que nos da 126 newton. Este número es la tensión para lograr vencer la fricción. De equilibrio de fuerza nos da que la tensión es igual al coeficiente a la fuerza estática máxima, que es 126 newtons. La tensión es igual a la masa del balde sumado a la masa extra multiplicado por la gravedad ambos. Nos da que la masa extra es igual a 11.25 kilogramos. Esa es la respuesta de la A. Ahora para la B, que nos pide calcular la aceleración del sistema, lo analizamos de nuevo cuando ya hay movimiento, sería con el coeficiente de rozamiento cinético. La fuerza cinética es igual a la UK por la normal, que sería 0,320 por 280, que nos da 89,6 newtons. Esa es otra tensión, así que le ponemos T rayita menos F sub K es igual a la masa del bloque por la aceleración. La tensión rayita menos el 89,6 es igual a 28 veces la aceleración. Ahora analizamos el cubo con el balde con la arena extra añadida. Para hacer un equilibrio de fuerza nos da que 12,6 multiplicado por 10 menos la tensión rayita es igual a 12,6 aceleración. 126 menos tensión rayita es igual a 12,6 veces la aceleración. De esta forma, uniendo la ecuación 1 con la ecuación 2 nos da que 36,4 es igual a 40,6 veces la aceleración. De esta forma nos da que la aceleración es igual a 0.897 metros por segundo al cuadrado. Buenas, en esta ocasión, parte del grupo 4, yo, Diego Rodríguez, voy a presentar un ejercicio de la práctica dirigida número 6. En este caso es el ejercicio 7 del tema dinámica curvilínea. El enunciado dice: un bloque de 4 kilogramos de la figura 4, como se ve en la parte inferior, está sujeto a una varilla metálica con dos cuerdas de 1.25 metros cada una. Cuando el sistema gira en torno al eje de la varilla, las cuerdas se extienden como se indica en el diagrama, como pueden ver, y la tensión de la cuerda superior es 80 newtons. En este caso ahora nos hacen 4 preguntas que vamos a responder cada una. ¿Qué tensión hay en la cuerda inferior? ¿Cuántas revoluciones por minuto realiza el sistema? ¿Cuál calcula las revoluciones por minuto con las que la cuerda inferior pierde la tensión?
y explique si el número de revoluciones por minuto es menor que en el inciso C. La forma de atacar estos problemas sería en la A, a calcular eh, las fuerzas que actúan en la vertical. La B sería calcular, siguiendo los mismos datos, calcular en la horizontal. La C sería suponer que la cuerda abajo la tensión sea igual a cero y de ahí aplicar segunda ley de Newton en la horizontal y vertical respectivamente. Y la D sería ya una inferencia de lo que ya hemos encontrado. Bueno, ya he dibujado el diagrama, ya lo he dividido. Por ejemplo, se puede ver que en total la barandilla mide 2 metros, pero ya lo he dividido. Es un bloque de 4 kilogramos. Y en la parte superior una tensión, 85 newtons. En este caso lo que se va a hacer es un diagrama de cuerpo libre. La tensión la he dividido en sus dos componentes, vertical y horizontal, que sería básicamente el seno, en el caso de la vertical, y en la horizontal. Como básicamente acá son los mismos ángulos porque representan los mismos lados, entonces podemos suponer que acá hay un ángulo θ. Y acá sucede lo mismo, este diagrama de cuerpo libre. Como pesa 4 kilogramos, el peso total sería 40. Ahora sí, antes de atacar los problemas debemos de darnos cuenta de algunas cosas. El ángulo. El ángulo se calcula como ya tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa solo es necesario el coseno. Usando la calculadora nos damos cuenta que el ángulo sería 53.1 grados. Esto deriva que las tensiones de la tensión de 80 newtons que hemos encontrado se pueden resolver fácilmente en sus dimensiones. En el caso de la horizontal sería 48 newtons y la vertical 64 newtons. Algo extra que nos falta acá, que no sabemos en realidad el radio, donde va la barandilla por supuesto, el bloque. En este caso solo sería necesario aplicar Pitágoras y nos saldría 0.75 metros. Bueno, vamos con el primer problema. ¿Qué tensión hay en la cuerda inferior? Como ya tenemos nuestro diagrama cuerpo libre, lo único necesario para hallar la tensión inferior sería aplicar la segunda ley de Newton en la vertical, en Y. Y eso vamos a hacer. En total debe ser cero la suma de fuerzas, porque se supone que el bloque está suspendido en el aire. Y eso hacemos. Tensión Y menos tensión I. He considerado esta tensión de abajo como tensión inferior. Tensión inferior a la componente Y menos 40, que sería el peso, igual a 0. Automáticamente ya lo he restado. Recordemos que Y sería 64, saldría 24. Lo llevamos por un lado. La tensión inferior sería, después de dividir, porque obviamente es un componente vertical y se multiplica por el seno, sería igual a 30. Ese es nuestro resultado. La tensión de la cuerda inferior. También podemos descomponerlo en sus dimensiones. En el caso en X sería 18 newtons y en Y 24 newtons. Bueno, ahora vamos con el B. ¿Cuántas revoluciones por minuto realiza el sistema? Y en este caso sería aplicar otras leyes de Newton, pero en este caso fuerzas centrípetas. La suma de fuerzas, en este caso en la horizontal, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Las dos fuerzas son positivas porque apuntan al eje de giro. La tensión en X y la tensión inferior en X igual a la masa por aceleración centrípeta. En este caso yo he usado la velocidad angular. ¿Por qué lo he usado? Va a ser nuestros cálculos más fáciles, básicamente, hallar la frecuencia y las revoluciones por minuto. Ya tenemos el valor de tensión inferior en X. Ya lo hemos encontrado antes. 40 más 18 por la angular al cuadrado. Dividimos, saldría 22 y la raíz sería 4.69
radianes por segundo aproximadamente. Entonces, revoluciones por minuto es igual a la frecuencia por 60. ¿Qué equivale a la frecuencia? La frecuencia es igual a la velocidad angular entre la circunferencia, básicamente. Una revolución. ¿Y qué es una revolución? En este caso lo dividimos y nos saldría 44.8 segundos inversos, que es el valor de la revolución. Ahora, en la C nos piden las revoluciones por minuto con las que la cuerda inferior pierde su tensión. Para que pierda su tensión, la tensión inferior debe ser cero. Básicamente se anularía. Entonces, en nuestro diagrama cuerpo libre solo nos quedaría la tensión superior, en la tensión de 80 newtons que nos dieron de antes. Descomponemos, ahí ya tenemos el ángulo. Y primero hallamos cuánto valdría la tensión ahora. Ya no sería 80, sería otro dato. Porque si fuera 80, eh, quedaría una fuerza fuerte que levantaría el bloque y no queremos eso. Queremos que se anule. Estamos haciendo. La fuerza en Y debe de anularse. Tensión por menos 40. Al final, mandando 40 a un lado y dividiendo, sería tensión igual a 50. Y esto se desprende de este resultado que la tensión en la componente X es igual a 30 newtons. Ahora vamos a hallar la aceleración centrípeta. En este caso sería la suma de fuerzas en la horizontal igual a la masa por la aceleración centrípeta. Como solo hay una fuerza, la tensión X sería esta. Y nos quedaría esta opción. Los datos nos quedaría que sería 3.16 radianes por segundo, la velocidad angular. Entonces, las revoluciones por minuto serían las ya dichas frecuencia por 60. Al final, operando todo esto, nos saldría 30.2 segundos inversos, que sería la medida de revolución por minuto. Finalmente, una pregunta teórica que nos indica qué sucede si el número de revoluciones por minuto es menor que en el inciso C. Ya, esto es básicamente lo que ya tenemos cuando no hay tensión abajo. Básicamente es como si la cuerda abajo no existiera. Este gráfico lo representa. ¿Qué pasaría si fuera menor? Bueno, seguiría funcionando como un péndulo. Sería como un péndulo básicamente nuestro sistema. Seguiría dando vueltas aún, solo que como tiene menos revoluciones por minuto, la velocidad angular sería menor. Por lo tanto, también la velocidad tangencial. También la aceleración centrípeta. O sea, básicamente describiría ese movimiento en menor proporción. Hasta que el sistema ya no pueda dar más. Pero eso sería lo que sucede. Muchas gracias. La pregunta 8 dice que una cuenta pequeña puede deslizarse sin fricción por un área circular de 0,1 metros de radio que está en un plano vertical. El aro gira con velocidad constante de 4 revoluciones por segundo en torno a un diámetro vertical, ¿no? Que se puede ver en la figura. Nos piden calcular el ángulo que la cuenta está en equilibrio vertical. Desde luego tiene una aceleración radial hacia el eje. También nos preguntan, ¿no? La planeta podría mantenerse a la misma altura que el centro del aro. Y también, ¿qué sucede si el aro gira a una revolución por segundo? Acá en la imagen, ¿no? De la imagen podríamos sacar las fuerzas, ¿no? Ayer el diagrama de fuerzas de la esfera. Aquí está abajo, como se puede ver. Tenemos desde la esfera. Este vector que sería la normal, pointes al centro. Y el peso de esa esfera. Bueno, el ángulo que se forma entre el vector de la normal y el eje es θ, ¿no? Que si hacemos una comparación, ¿no? Mediante las rectas paralelas sería igual a b, a la beta. Y también este vector se puede descomponer en el eje y en el eje x, ¿no? Y si descomponemos en el eje y, sería igual al peso, ¿no? Por contraprestación de fuerzas. Por lo tanto nos quedaría, y este vector sería, ¿no? El n por el coseno de este ángulo mismo que sería beta. Pasamos acá, aquí están, ¿no? El n por el coseno de beta es igual a
al peso de esta esfera. Y ahora como también hemos dividido hacia el vector en el eje X, ¿no? Y también quería agregar que esta fuerza que se dividió en el eje X también vendría a ser la fuerza centrípeta, ¿no? Recordemos acá la imagen, ¿no? Tenemos el eje, la esfera, este radio, ¿no? Como va a girar hacia allá, la trayectoria de la esfera va a ser así, de esta forma, ¿no? Circular. Por lo tanto, esta fuerza que hemos descompuesto vendría a ser la fuerza centrípeta. Por eso es que yo lo igualo acá. El n por el seno del ángulo sería igual a la fuerza centrípeta, que es masa por la velocidad al cuadrado, sobre el radio de giro, que es este. Ya, ahora sí. De acá también podemos sacar una relación entre el ángulo beta y con los catetos y la hipotenusa, ¿no? Acá tenemos, lo dibujé como un triángulo. Ahí acá podemos sacar que el seno de beta es igual a este radio de giro sobre 0,1. Ahora podemos reemplazar este dato en la igualdad que hemos hecho anteriormente. Quería que n es igual a la seno de beta, que es r sobre 0,1, es igual a la fuerza centrípeta. Despejamos el n, nos quedaría esto. Pero también nos dan de dato que el aro gira con velocidad constante 4 revoluciones por segundo, ¿no? Puesto que si gira 4 revoluciones por segundo, el periodo vendría a ser 0,25 segundos, ¿no? Y también sabemos por teoría que la velocidad sería igual a 2pi por el radio de giro sobre el periodo, ¿no? Despejamos el radio, reemplazamos el periodo, nos quedaría que el radio es igual a la velocidad sobre 8pi. Y este dato de radio reemplazamos acá, ¿no? Entonces nos quedaría así, ¿no? Al reemplazar, nos quedaría que la normal es igual a 6,4 pi al cuadrado por m. Ahora, una vez hallado este dato, podemos reemplazar en cualquiera de estos dos igualdades, ¿no? Pero nos conviene reemplazar en la última, ¿no? Así que lo reemplazamos. Y nos quedaría al final que el ángulo beta de giro sería igual a 81,07 grados. Ahora que nos piden el inciso B, ¿no? Y si la cuenta podría mantenerse a la misma altura que el centro del aro. ¿Qué significa esto, no? Que si esta esfera podría mantenerse, ¿no?, a la misma altura que el centro del aro. Entonces notamos que ahora ya no va a girar este ángulo, sino todo esto, ¿no? Por lo tanto sería un ángulo de 90. Y ahora, pues, de las igualdades que hemos sacado anteriormente, para poder hallar ese ángulo de nuevo, podríamos dividir, ¿no? Para que se vean las n, nos queda el tangente de beta es igual a velocidad al cuadrado sobre r por g. Pero ahora nuestro nuevo beta ya no sería este, sino 90. Y como sabemos, la tangente de 90 no está definido. Por lo tanto, no se podría dar este caso, ¿no? Ya que el ángulo no está definido, ¿no? Por lo tanto, sería imposible que sucediera eso. Ahora en el inciso C nos piden qué sucede si la aro gira a 1 revoluciones por segundo. Bueno, como gira a 1 revoluciones por segundo, el periodo sería 1. Reemplazando, reemplazando aquí en la fórmula, nos queda que el radio es igual a la velocidad sobre 2pi. Y ahora esto mismo lo reemplazamos en la fórmula, la normal. Nos quedaría que la n es igual a 0,4 pi al cuadrado metros. Y nuevamente reemplazamos, ¿no?, en la fórmula que me conviene. Y nos quedaría que el coseno de beta es 2,5. Pero como sabemos, el coseno no puede ser mayor a 1. ¿No? Por lo tanto, tampoco se podría dar este caso. Sería imposible. Ya, profesor, compañeros, vamos a resolver los ejercicios de la semana 6. Nosotros somos el grupo 5 y los integrantes son Juan Alache, Christopher Colque, Sebastián Vilcapoma y quien les habla Jesús Cisneros. Bueno, vamos a empezar con el problema 9. Para este problema nos indican que un auto de carrera circular circula alrededor de la pista horizontal, que tiene una distancia de 300 pies de radio, y el auto aumenta su velocidad a un ritmo constante de 7 pies por segundo al cuadrado a partir del reposo.
y nos piden determinar el tiempo que necesita para alcanzar una aceleración de 8 pies por segundo cuadrado y también saber cuál es la velocidad en ese instante. Bueno, aquí tenemos la gráfica, podemos ver que la aceleración está compuesta por la aceleración total está compuesta por la aceleración normal y la aceleración tangencial. Para eso vamos a usar las fórmulas que tenemos aquí para poder ver el detalle de cómo vamos a hallar esta resolución, ¿no? Que la aceleración total sería la raíz de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Y también tenemos por teoría que la aceleración normal es la velocidad al cuadrado entre el radio. Para eso usamos la información que tenemos en los datos para hallar el detalle de tanto el tiempo como la velocidad cuando la aceleración es 8 pies por segundo al cuadrado. Entonces solamente reemplazamos los valores en esta fórmula, sería 8 al cuadrado igual a, esta es la aceleración tangencial la tenemos, que es 7 al cuadrado, y bueno, aquí solamente reemplazamos, ¿no? Porque lo que no tenemos es la velocidad, y es lo que queremos hallar. O sea, reemplazamos el 300 porque es el radio, y operamos, hacemos los cálculos correspondientes, cuadrados, 64, 7 cuadrado 49, y eso también lo elevamos al cuadrado. Entonces, obtenemos que 15 es igual a la velocidad a la cuarta entre 90.000. Despejamos B y hallamos que la velocidad es 34.1 pies por segundo. Una vez que ya tenemos este dato, solamente reemplazamos, porque también por teoría sabemos que la velocidad es igual a la aceleración tangencial por el tiempo. Entonces, reemplazamos los valores. Bueno, primero despejamos T, ¿no? Porque lo que necesitamos es T, el tiempo. Y vemos que es la velocidad entre la aceleración tangencial. La, aceleración- eh, la- la velocidad la acabamos de sacar, 34.1, y la aceleración tangencial es la que nos dan aquí, 7, ¿no? En los datos. Y solamente hacemos una división simple y obtenemos que el tiempo es 4.87 segundos. Entonces, en conclusión, el auto alcanza una aceleración de 8 pies a los 4.87 segundos y una velocidad de 34.1 pies por segundo. Bueno, eso sería todo. Buenas, el problema 10 dice que un alambre de 80 pulgadas de longitud pasa por un anillo en C, el cual está unido a una esfera que gira a una rapidez constante v en el círculo horizontal que se muestra en la figura. Si el primer ángulo que en la cabeza son 60 grados y en la acá son 30, y la tensión es la misma en ambas porciones, determinar la rapidez, o sea, su velocidad. La rapidez. Primero llamamos a radio, y pues a radio la distancia sería, le ponemos un valor conveniente. Para mí fue que raíz de 3. Como es se opone a 60, pues en la K saldría a 2K. Y como acá es a 30, en la K es el doble, o sea, saldría 2K raíz de 3. Y la suma de estas distancias te da igual a la cuerda, que son 80 pulgadas. Factorizamos 2K, se va. Y 1 más raíz de 3 es aproximadamente 2,732, 732, es igual a 40 pulgadas. Dividimos 40 entre 2,732, te sale 14,641 pulgadas. La pasamos a metros, te saldría 0,371 metros. Pero como queremos hallar radio, que es por K raíz de 3, multiplicamos por raíz de 3 y nos sale 0,643 metros. Más o menos 64 centímetros. Ok. Y ahora hacemos el DCL del cuerpo libre. Como las tensiones en ambas son iguales, pues la fuerza que va hacia arriba, en la primera bolita, o sea, con grado de 30 saldría 3, o sea, T coseno de 30. Y en la parte acá que también lo pulsa hacia arriba, es T coseno de 60. Y la fuerza que hacia abajo es el peso, que es la masa por gravedad. Y entonces las igualamos. En la siguiente parte, hacemos la fuerza centrípeta, donde son las fuerzas que van hacia el centro. Que saldría esa fuerza, este seno de 30, y esta fuerza, que sería la misma, en esa para el centro, este seno de 60. Y la unimos. Y dividimos. ¿Por qué? Porque aquí, no, esta fuerza centrípeta es fuerza es igual a masa por aceleración, pero la aceleración es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. Y aquí hallamos esto, porque justo nos pide ya la velocidad, o sea, la rapidez. Entonces, dividimos esto para hallar la rapidez arriba, sobre la parte de acá, esto sobre esto. Y nos da que simplificamos la masa, no importa la masa, la suma de seno de 30 más seno de 60 sobre coseno de 30 más coseno de 60, pues dan 1, así que se va. Y bueno, pasamos a multiplicar y
elevamos a la raíz cuadrada a ambos lados. Y nos sale que la velocidad es la raíz cuadrada de la gravedad por el radio. Y solo sustituimos, ponemos los valores. Gravedad 10 y el radio, como dije anteriormente, es el acá. Entonces aproximadamente la velocidad, la rapidez, es 2,535 metros por segundo. Bien, para el problema número 6 nos dan este sistema, el cual está conformado por un bloque que está unido a una cuerda y la cual pasa por una polea que está sujetada a una cubeta. El problema nos piden dos cosas. La primera es calcular la masa de la arena que se va a añadir a esta cubeta de tal manera que el sistema comience a resbalar. Y también nos piden calcular la aceleración del sistema. Y los datos que nos brinda el problema es la masa del bloque, la masa de la cubeta, los coeficientes, el estático y el cinético. Y también pues consideré la aceleración de la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Y esta es una abreviatura de MT, lo cual es la masa total referido a la cubeta y la arena que se le añadirá a esta. Primero lo que tendríamos que hacer es calcular la fuerza estática máxima, la cual se puede calcular multiplicando el coeficiente estático por la normal. En este caso nos dan el coeficiente que sería 0,450 multiplicado por la normal, que sería la masa del bloque multiplicado por la aceleración de la gravedad. De esta manera obtenemos la fuerza estática máxima, que sería igual a 126 newtons. Bueno, ahora al poder analizar el sistema nos podemos dar cuenta que la tensión vendría a ser igual a la masa de la cubeta, incluida la arena que se le añadirá, multiplicada por la gravedad. Pues al estar unida la cuerda al bloque, podemos observar que la fuerza estática es contraria hacia la tensión. Es contraria a la tensión. Y es por esto que pues podemos igualar a la tensión, que es igual a la estática máxima. Ahora lo que hacemos es despejar, porque lo que queremos hallar es la masa total, ¿no?, del bloque, incluida la arena. Masa total es igual a la tensión sobre la gravedad. La masa total reemplazando sería 126 newtons de la tensión y 10 de la gravedad. De esta manera obtenemos que la masa total de la cubeta más la arena es de 12,6 kilogramos. Y ya para poder hallar la masa de la arena en sí, lo que tenemos que hacer es una resta. La masa total menos la masa de la cubeta. La masa de la cubeta nos dan por dato que es 1,35 kilogramos. De esta manera, haciendo la resta, obtenemos que la masa de la arena vendría a ser 11,25 kilogramos. Ahora pasamos a calcular la fuerza cinética. Bueno, la fuerza cinética se halla multiplicando el coeficiente cinético por la normal. Tenemos el coeficiente de dato, que es 0,320, y multiplicado por la normal, que viene a ser la masa del bloque multiplicado por la aceleración de la gravedad. Al realizar esta operación obtenemos que la fuerza cinética es de 89,6 newtons. Ahora, para hallar la fuerza neta o la fuerza resultante, lo que tenemos que hacer es sumar las fuerzas a favor y en contra del movimiento. Pues en este caso vendría a ser a favor del movimiento la masa total de la cubeta, incluida la arena, multiplicada por la aceleración de la gravedad para obtener el resultado en newtons, y lo restamos con
la fuerza cinética, que es contraria. De esta manera obtenemos como resultado que la fuerza neta o resultante es 36,4 newtons. Y ya por último, pues nos piden hallar la aceleración, y de la cual pues haríamos uso de la segunda ley de Newton, la cual nos indica que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Haciendo un despeje, obtenemos que la aceleración es igual a la fuerza resultante dividida entre la masa. En este caso, la aceleración, por dato, tenemos que la fuerza resultante, bueno, como ya lo hallamos anteriormente, es de 36,4 newtons. Y la masa es referente a la masa total, la cual sería la masa del bloque sumada con la masa de la cubeta con la arena. Bien, haciendo las operaciones obtenemos que pues la aceleración es de aproximadamente 0,90 metros por segundo al cuadrado.